El objetivo de este video es presentar algunas ideas asociadas a la representación de datos, es decir, a la forma de presentar una visualización del conjunto, pues dentro de este proceso de análisis estadístico, representar los datos es una herramienta importante porque utilizar el diagrama adecuado para el objetivo que nos hemos propuesto nos permite, por ejemplo, ver más allá de la complejidad de los datos, facilita la exploración del conjunto, nos permite comunicar y explicar los resultados que hemos obtenido, identificar correlaciones entre las variables, extraer tendencias ocultas en los números, hacer comparaciones entre conjuntos, es decir, la representación de datos es una herramienta que posibilita visualizar aquellos resultados hallados a partir del análisis estadístico. ¿Cómo elegir la representación para un conjunto de datos? Entonces, al momento de decidir la representación pertinente para hacer la visualización del conjunto de datos, lo primero que debemos hacer es preguntarnos por el objetivo que tenemos al elaborar esta visualización, es decir, el propósito, y por tanto dar respuesta a la pregunta ¿qué queremos hacer evidente? ¿Qué conclusión o qué resultado queremos hacer evidente con esta representación del conjunto de datos? Porque las representaciones por sí solas no están bien ni mal. Ellas resultan pertinentes o no pertinentes dependiendo del objetivo, del propósito de dicha visualización. Entonces les voy a mostrar con un ejemplo esta afirmación. Aquí las gráficas son ilustrativas. En este diagrama circular se representan los 15 países con más inmigrantes en 2015 en millones y digamos que si lo que nosotros queremos es mostrar que Estados Unidos es el país con mayor número de migrantes, este diagrama circular resultaría pertinente, pues a partir de la visualización podemos observar que es el país asociado al sector con mayor ángulo y obviamente con mayor área, sin necesidad de realizar una observación minuciosa de los sectores y de los valores asociados a los otros países. Pero si lo que queremos es hacer una comparación entre el número de inmigrantes en los diferentes países, en los 15 países, el gráfico pertinente resultaría un diagrama de barras, pues a partir de la visualización y la comparación de las alturas de estas, nosotros podemos concluir que ninguno de los países, por ejemplo, se acerca, la altura de las barras de ninguno de los países, por ejemplo, se acerca siquiera a la mitad de la altura de la barra asociada a Estados Unidos y que, por ejemplo, esta consideración la podemos hacer sin inicialmente revisar los valores numéricos asociados a los países que estamos comparando, sino simplemente haciendo una comparación de las alturas de las barras. Hablaremos ahora de los elementos de una representación. En general, cuando elaboramos una representación, es decir, cuando se piensa hacer una visualización de un conjunto de datos, es importante tener en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos la estructura, que es el soporte del contenido de la gráfica. En este ejemplo serían los ejes, en el eje horizontal donde encontramos los datos, en el eje vertical y donde encontramos una escala que nos permite representar la frecuencia de cada uno de los datos. Entonces, la estructura que tiene que ver con el soporte de la gráfica. En segundo lugar, el segundo elemento son las anotaciones y estas tienen que ver con aquellos elementos textuales que nos permiten entender y explicar mejor la gráfica. Por ejemplo, el título, las aclaraciones del valor que están representando, en este caso porcentajes, y aquellas aclaraciones textuales que nos permiten poner en contexto el conjunto de datos. Entonces, las anotaciones que obviamente también hacen parte de la estructura y que nos permiten contextualizar el conjunto de datos. Y en tercer lugar tenemos las codificaciones. En general, el contenido de una visualización está basado en ellas, en las codificaciones, pues la idea de una visualización es la representación proporcional de un número a partir de variar las características de cierto objeto. Por ejemplo, en este diagrama de barras, lo que hacemos es variar la altura de los rectángulos en proporción al valor que representan. De esta manera tenemos esta barra que representa 2500 y la barra que representa 5000, que es el doble, pues está representada con el doble de la altura. En este caso, la codificación está relacionada con la longitud o altura de las barras.
Otra forma de codificación es variar el área. Como vemos en esta representación, las áreas de los rectángulos varían en proporción a los valores que representan. Tenemos otra forma también de codificación que tiene que ver con la posición, y esta posición varía de acuerdo al valor que representa el dato. También tenemos la variación, por ejemplo, o la codificación que nos permite variar el ángulo. A mayor medida del ángulo, mayor valor representado y por tanto mayor área del sector. Esta es otra forma de codificación de un conjunto de datos. Y tenemos finalmente, digamos, otro método para codificar, que es usar color para representar los distintos datos, o usar imágenes y hacer variaciones de estas para mostrar las variaciones en el conjunto de datos. Estudiaremos ahora algunos de los gráficos utilizados para representar conjuntos de datos y empezaré por el diagrama de barras. Al respecto, es importante decir que las gráficas utilizadas son ilustrativas. En cuanto al diagrama de barras vertical, este diagrama en su estructura consta de dos ejes, un eje horizontal en donde ubicamos los datos, y un eje vertical en donde ubicamos la escala a partir de la cual vamos a representar los valores asociados a cada dato. En este caso la escala es de 100.000 en 100.000, y los datos, como estamos representando el aumento de deportados en Estados Unidos desde el 2000, pues entrega un informe de ese número de deportados desde el 2000 hasta el 2015. En cuanto a la forma de representar los valores asociados a los datos, se utilizan rectángulos de igual ancho y de altura proporcional al valor que representan, lo que significa que obviamente a mayor altura, mayor valor representado, y a menor altura, menor valor representado. Estos rectángulos en este gráfico reciben el nombre de barras. En cuanto a las anotaciones pertinentes, llevan un título, pueden llevar nombre en los ejes y pueden hacer uso de etiquetas para mostrar los valores asociados a cada uno de los datos, y los demás comentarios textuales que se consideren necesarios para poner en contexto el conjunto de datos. Luego hablaremos del diagrama de barras horizontal. Este diagrama en su estructura consta también de dos ejes, un eje vertical en donde se ubican los datos. En este caso estamos representando los 15 países con más inmigrantes en el 2015, y obviamente los datos es el nombre de cada uno de esos 15 países que aparece en este eje vertical, y en el eje horizontal pues aparece la escala, que en este caso va de 5 en 5 y que nos va a permitir representar los valores asociados a cada uno de los datos. Se utilizan nuevamente barras para representar estos valores, cuya altura es proporcional al valor que representa. Bueno, en cuanto a las anotaciones de este gráfico, también lleva un título, puede llevar nombre en los ejes, y en este caso está haciendo uso de etiquetas para mostrar el valor asociado a cada uno de los datos. Enseguida hablaré del diagrama de barras apilado. Esta representación permite comparar dos o más conjuntos de datos. En su estructura consta de dos ejes, un eje horizontal en el que aparecen los datos y un eje vertical en donde aparece una escala a partir de la cual representaremos los valores asociados a cada uno de los datos. En este ejemplo se compara el porcentaje de pobreza extrema representado con el color rojo y el porcentaje de pobreza no extrema representado con el color azul. Los valores para cada uno de los datos se representan con barras una sobre otra. Por ejemplo, para el año 2006, en primer lugar construimos la barra que va a representar el 12,6% de pobreza extrema, y la altura de esta será proporcional a la escala utilizada. Sobre esta barra se construye la segunda, que va a representar el porcentaje de pobreza no extrema y que su altura también es proporcional a la escala utilizada. Y la sumatoria o la altura total de esta barra será la sumatoria de los dos porcentajes representados, en este caso 29,1%. En cuanto a las anotaciones de este gráfico, para contextualizar el conjunto, lleva un título, explica las convenciones utilizadas y puede llevar nombre en los ejes y las demás aclaraciones que se consideren pertinentes para la comprensión del contexto.
A continuación describiré el diagrama de barras agrupado. Esta representación, al igual que el diagrama de barras apilado, permite comparar dos o más conjuntos de datos. En su estructura consta de dos ejes, un eje horizontal en el que se ubican los datos y uno vertical en el que encontramos la escala, a partir de la cual se representará los valores asociados a cada uno de los datos. En esta gráfica de datos agrupados comparamos, por ejemplo, la incidencia de la pobreza en algunas regiones de Colombia entre los años 2016 y 2018, utilizando los colores azul y verde respectivamente. Obsérvese que los valores para cada dato se representan con barras una al lado de la otra. Como podemos ver, en la región Caribe se construye la barra de color azul para indicar el porcentaje de incidencia de la pobreza en el año 2016, y obviamente esta altura es proporcional a la escala utilizada. Y al lado derecho se construye la barra verde que representa el porcentaje de incidencia de la pobreza para el año 2018, también en la región Caribe. Su altura es proporcional también a la escala utilizada, y el resto de la gráfica pues se elabora de manera similar para las otras regiones que se pueden visualizar a partir de esta representación. En cuanto a las anotaciones para contextualizar el conjunto, pues al igual que las demás, lleva un título, puede llevar nombre en los ejes, como en este caso. Puede utilizar etiquetas para mostrar los valores asociados a cada uno de los datos e indicar las convenciones utilizadas para representar los conjuntos de datos a comparar. Es importante aclarar que tanto el diagrama apilado como el diagrama agrupado puede presentarse también de forma horizontal. Bueno, hablaremos ahora de las ventajas de hacer uso de los diagramas de barras con ejemplos concretos. Recordemos que estas gráficas son ilustrativas, y respecto de la primera ventaja que nos ofrece el diagrama de barras, que es hacer comparaciones numéricas en forma rápida, pues se hacen a partir de la altura de las barras. En esta gráfica podemos evidenciar, por ejemplo, que en el año 2015 se da el mayor número de deportados, aproximadamente 480.000 personas deportadas en los Estados Unidos, que en el año 2002 se da el menor número de deportaciones, aproximadamente 180.000 deportados, y que entre los años 2000 y 2001 casi que se mantienen esas deportaciones en Estados Unidos. Ahora, al analizar la siguiente gráfica, el siguiente diagrama de barras, vemos, por ejemplo, que este representa los 15 países con más inmigrantes en el 2015, y a partir de la comparación entre sus barras, vemos, por ejemplo, que es Estados Unidos el país con mayor número de inmigrantes en este año, 48,2 millones, seguido por Rusia, 11,6 millones. En tercer lugar encontramos a Arabia Saudita con 10,8 millones, y podemos ver también que es Sudáfrica el país con menor número de inmigrantes, 3,8 millones. Ahora bien, vamos a pasar a otras de las ventajas de hacer uso de los diagramas de barras, apilado y agrupado, y esta tiene que ver con el hacer comparaciones de las variaciones en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos evidenciar las variaciones de los porcentajes de pobreza extrema y pobreza no extrema entre los años 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Notando, por ejemplo, que es entre los años 2011 y 2013 donde ocurre la mayor disminución en el porcentaje de pobreza extrema, pasando de 8,1% a 4,5%, evidenciándose una disminución del 3,6% en el porcentaje de pobreza extrema. Y este gráfico también tiene la ventaja de permitirnos evidenciar algunas tendencias, y en este caso, al analizar la gráfica, notamos que tanto el porcentaje de pobreza no extrema como el porcentaje de pobreza extrema tienen una tendencia a la baja a lo largo de los años. Finalmente, vamos a hablar de otra de las ventajas de hacer uso de los diagramas de barra apilado o agrupado, y es hacer comparaciones entre dos conjuntos.
En este caso vamos a comparar la incidencia de la pobreza entre los años 2016 y 2018 en algunas regiones de Colombia y, por ejemplo, podemos analizar que en la mayoría de las regiones, con excepción de la región oriental y de Bogotá, se presenta una tendencia a la alza en esa incidencia de la pobreza, siendo la región Caribe la región con la mayor alza, pasando del 26,4% al 33,5%. Y como les había dicho, en la región oriental y en Bogotá se presenta una tendencia a la baja, siendo Bogotá el lugar con la mayor disminución, pasando del 5,9% al 4,3% en el 2018. Otra conclusión que podríamos sacar acá es que, por ejemplo, en la región pacífica, esa incidencia de la pobreza en los 2 años en los que se hace la comparación casi que se mantiene, tiene 33,2% en el 2016 y 33,3% en el 2018. Hablaremos ahora del diagrama lineal. Es importante recordar que los gráficos utilizados son ilustrativos, entonces respecto de la estructura de este diagrama consta de dos ejes, un eje horizontal donde regularmente van los datos y un eje vertical donde aparece una escala a partir de la cual se representan los valores asociados a cada uno de los datos. Para elaborar el diagrama lineal o diagrama de líneas, lo que hacemos es asociar el dato con el valor que representa y luego estos puntos los unimos con segmentos de recta formando de esta manera el diagrama de líneas. Este tipo de diagramas también puede llevar el número de anotaciones necesarias como un título. Podemos asignar también aquí los valores asociados a cada uno de los datos. Podemos colocar aquí nombre en los ejes, en este caso podría ir años y aquí iría la población en millones de personas, entonces esto podría ser personas, el título que llevaría este eje y todas las anotaciones pertinentes para poner en contexto el conjunto de datos. El diagrama lineal también puede presentarse de manera agrupada, es decir, que se pueden representar dos o más conjuntos de datos o dos o más variables de un mismo conjunto. Y las ventajas que nos ofrecen los diagramas lineales son similares a las ventajas ofrecidas por los diagramas de barras y en este caso me refiero a que permiten hacer comparaciones numéricas en forma rápida y en este caso lo que se hace es comparar las alturas de los puntos. También nos permiten ver variaciones de los datos en periodos de tiempo, como en este caso podemos ver cómo varían el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, tanto en los mexicanos como en los que provienen de otros países. También nos permite identificar tendencias, por ejemplo, en la línea que representa a los inmigrantes mexicanos, podemos ver que hay una tendencia a la baja en el número de indocumentados, mientras que en los inmigrantes indocumentados de otros países podemos ver que hay una tendencia a la alza. Y finalmente, este tipo de diagramas de líneas agrupados nos permite hacer comparaciones entre dos o más conjuntos o entre dos o más variables de un mismo conjunto y digamos que su uso es aconsejable porque no, el gráfico no se hace tan pesado dado que los conjuntos o las variables se representan por segmentos de recta y digamos que su lectura e interpretación es mucho más sencilla que de pronto hacer comparaciones en diagramas de barras cuando el número de conjuntos es muy alto o el número de variables. Hablaremos ahora del diagrama circular. En cuanto a la estructura, este diagrama consiste en repartir un círculo en sectores cuyo tamaño depende del ángulo asociado al valor del dato, lo que significa que a mayor valor, mayor medida del ángulo asociado y por tanto mayor tamaño del sector, como podemos evidenciarlo en esta representación. El círculo representa la totalidad de los datos. Por lo anterior, al representar cada dato a partir de un sector, el círculo queda repartido totalmente. Al igual que los otros diagramas, el diagrama circular puede llevar todas aquellas anotaciones que nos permitan contextualizar mejor el conjunto, como un título,
el dato, el valor asociado al dato y todas aquellas anotaciones textuales que nos permitan poner en contexto el conjunto. La ventaja ofrecida por un diagrama circular es identificar rápidamente una característica relevante del conjunto sin necesidad de hacer comparaciones minuciosas de los tamaños de los sectores, tal y como podemos ver en esta representación que visualiza los 15 países con más inmigrantes en 2015. Vemos que el sector de mayor tamaño rápidamente es el asociado al país de Estados Unidos, por tanto podemos afirmar que en Estados Unidos para el año 2015 había el mayor número de inmigrantes, 48,2 millones, y luego si queremos formular otro tipo de conclusiones podemos revisar de manera detallada el tamaño de los sectores y vemos por ejemplo que el siguiente sector de mayor tamaño es el asociado al país de Rusia, que tiene 11,6 millones de inmigrantes para ese año y que el país con menor número de inmigrantes es Sudáfrica con 3,8 millones, porque además es el sector con menor tamaño. Al igual que en los anteriores ejemplos, es importante resaltar que en este la representación es ilustrativa y el uso tiene la intención de mostrar la estructura de la gráfica y además mostrar las ventajas ofrecidas por la representación.